Sistema General de Seguridad Social en Salud. El Sistema General de Seguridad Social en Salud, SGSSS, en Colombia es un conjunto de instituciones, normas y procedimientos orientados a garantizar el derecho a la salud de todos los colombianos. Fue establecido en 1993 mediante la Ley 100, que introdujo un modelo basado en la universalidad, el acceso y la equidad. Este sistema permite que las personas puedan acceder a servicios de salud independientemente de su capacidad económica. Principales características. 1. Régimen contributivo. Está dirigido a las personas que tienen capacidad de pago, como trabajadores formales, independientes y empleadores. 1. Tanto los empleados como los empleadores hacen aportes mensuales para financiar su atención en salud. 2. Régimen subsidiado. Cubre a las personas de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad económica, quienes no tienen la capacidad de contribuir al sistema. 2. Los costos de sus servicios médicos son cubiertos por el Estado. 3. Plan de Beneficios en Salud, PBS, es el conjunto de servicios y tecnologías en salud a los que los afiliados del SGSSS tienen derecho, independientemente del régimen al que pertenezcan. 3. Este plan cubre atención en diferentes niveles: promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación. 4. Entidades promotoras de salud, EPS, son las instituciones que administran los recursos del sistema y organizan la prestación de los servicios de salud a los afiliados. 4. Existen EPS tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado. 5. Instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS, son los hospitales, clínicas y centros de salud que ofrecen directamente los servicios de atención a los afiliados. 6. Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSYGA, administra los recursos del sistema, asegurando la compensación entre los dos regímenes y financiando el régimen subsidiado. 6. El FOSYGA fue reemplazado en 2017 por el ADRES, Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Sistema General de Pensiones. El Sistema General de Pensiones, SGP, en Colombia es parte del sistema de seguridad social que busca garantizar la protección de las personas en su vejez, invalidez o frente a la muerte. Fue establecido mediante la Ley 100 de 1993, la cual define dos regímenes pensionales principales: el régimen de prima media, RPM, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, RAIS. Ambos sistemas coexisten y el trabajador tiene la opción de escoger a cuál afiliarse, dependiendo de sus expectativas y circunstancias. Estructura del Sistema General de Pensiones. 1. Régimen de prima media, RPM, con prestación definida, administrado por Colpensiones, la entidad pública. En este régimen, los aportes de los trabajadores se destinan a un fondo común que financia las pensiones de los actuales jubilados. El monto de la pensión se calcula con base en el promedio de los salarios del trabajador en los últimos 10 años cotizados y los años de cotización. Requisitos: edad de jubilación, 62 años para los hombres y 57 para las mujeres. Semanas cotizadas, mínimo 1.300 semanas cotizadas, equivalentes a unos 25 años de aportes. Este régimen es de prestación definida, es decir, garantiza una pensión mensual fija calculada según los aportes y el tiempo cotizado. 2. Régimen de ahorro individual con solidaridad, RAIS. Administrado por fondos privados de pensiones, como Porvenir, Protección, Colfondos, entre otros. En este régimen, los aportes se destinan a una cuenta individual, donde el trabajador ahorra para su propia pensión. El monto de la pensión dependerá del saldo acumulado en la cuenta al momento de la jubilación, más los rendimientos financieros generados por las inversiones del fondo. 3. Pensión de invalidez y sobrevivencia. Tanto el RPM como el RAIS ofrecen cobertura en casos de invalidez o cuando el afiliado fallece. En caso de invalidez, si el trabajador queda incapacitado para laborar, puede acceder a una pensión de invalidez. En caso de fallecimiento, los beneficiarios del afiliado pueden recibir una pensión de sobreviviente. 4.
Subsidios y beneficios solidarios. Existe un mecanismo de solidaridad en el RAIS, donde los trabajadores de altos ingresos aportan un porcentaje adicional para ayudar a financiar la pensión mínima garantizada de quienes no logran acumular el capital suficiente. Para las personas de bajos ingresos que no logran cumplir con los requisitos para una pensión, el Estado cuenta con el Programa de Colombia Mayor, un subsidio que entrega ayudas económicas a los ancianos más vulnerables. Sistema General de Riesgos Laborales. El Sistema General de Riesgos Laborales, SGRL, en Colombia es el conjunto de normas, entidades y procedimientos cuyo objetivo es prevenir, proteger y atender a los trabajadores frente a los riesgos derivados de su actividad laboral. Este sistema forma parte del Sistema de Seguridad Social Integral y está regulado por la Ley 1562 de 2012, que modificó algunas disposiciones de la Ley 100 de 1993. Componentes y características principales del SGRL. 1. Cobertura. El sistema cubre a todos los trabajadores dependientes, tanto del sector público como privado, así como a los trabajadores independientes que estén afiliados voluntariamente. Las personas contratadas por prestación de servicios también deben estar afiliadas, siempre que laboren más de un mes en una actividad que implique riesgo. También cubre a estudiantes que realizan prácticas profesionales o actividades que generan riesgos laborales. 2. Tipos de riesgos. El sistema se encarga de cubrir dos tipos principales de riesgos laborales: accidente de trabajo, un suceso inesperado o repentino que ocurre por causas derivadas de la actividad laboral y que provoca una lesión, incapacidad o muerte al trabajador. Enfermedad laboral. Una enfermedad que se origina como consecuencia directa del trabajo realizado o de las condiciones en las que se ejecuta, y que ha sido reconocida como tal por el Ministerio de Salud. 3. Entidades administradoras de riesgos laborales, ARL. Las ARL son las entidades encargadas de administrar el sistema de riesgos laborales. 3. Pueden ser entidades públicas o privadas y son las responsables de recibir las cotizaciones de los empleadores, gestionar la prevención de riesgos en las empresas y garantizar la atención a los trabajadores en caso de accidente o enfermedad laboral. 4. Cotización y financiación. El empleador es responsable de afiliar a sus trabajadores y pagar las cotizaciones mensuales al sistema, que varían según el nivel de riesgo de la actividad económica de la empresa. Los riesgos laborales se clasifican en 5 niveles de riesgo, que van desde actividades de bajo riesgo, nivel 1, hasta actividades de alto riesgo, nivel 5. El porcentaje de la cotización varía según el nivel de riesgo y va del 0,348% al 8,7% del salario del trabajador. En el caso de los trabajadores independientes, son ellos mismos quienes asumen el pago de su afiliación y cotización. 5. Prestaciones del SGRL. En caso de un accidente de trabajo o enfermedad laboral, el sistema cubre diferentes tipos de prestaciones. Asistencia médica integral. Incluye atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalización, rehabilitación, prótesis, órtesis y cualquier tratamiento necesario para la recuperación del trabajador. Prestaciones económicas. Incapacidad temporal. Si el trabajador no puede seguir laborando temporalmente, recibirá un subsidio correspondiente al 100% de su salario base mientras dure la incapacidad. Incapacidad permanente parcial. Si el trabajador queda con una incapacidad parcial que le impide desarrollar completamente sus funciones, recibirá una indemnización por la disminución de su capacidad laboral. Pensión por invalidez. Si el trabajador queda con una invalidez superior al 50%, tendrá derecho a una pensión por invalidez, equivalente al 60% o más de su salario base, dependiendo de su grado de invalidez. Pensión de sobrevivientes. En caso de fallecimiento del trabajador a causa de un accidente laboral o enfermedad laboral, los beneficiarios tienen derecho a recibir una pensión. Indemnización por muerte. Los beneficiarios del trabajador fallecido reciben una indemnización que cubre los gastos funerarios. 6. Prevención y promoción de la salud laboral. Las ARL tienen la responsabilidad de implementar programas de prevención de riesgos laborales en las empresas, ofreciendo asesoría en la identificación de riesgos y la adopción de medidas de seguridad. 6. También realizan capacitaciones y campañas de promoción de la salud en el trabajo.
Niveles de riesgo en el SGRL. Las actividades económicas están clasificadas en 5 niveles de riesgo, que definen el porcentaje de cotización que debe pagar el empleador. Estos niveles son: 1. Riesgo I, mínimo, incluye actividades con baja probabilidad de accidentes o enfermedades laborales, como las de oficina. 2. Riesgo 2, bajo, incluye actividades con un riesgo un poco mayor, pero aún bajo. 3. Riesgo 3, medio, actividades con un riesgo moderado, como trabajos en construcción o en fábricas. 4. Riesgo IV, alto, actividades que presentan un riesgo considerable, como trabajos en alturas o manejo de maquinaria peligrosa. 5. Riesgo V, muy alto, incluye actividades de alto riesgo, como minería, trabajos subacuáticos o en centrales eléctricas.